Recording in progress. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la lección número 2 del nivel 2. Quiero decirles que ya solo nos hace falta esta sesión y la de la otra semana, que son clases teóricas. Sí, la de esta semana y la próxima semana vienen con mucho vocabulario, pero ya son las últimas clases que tenemos así. ¿Por qué? Porque a partir sí, de estas dos clases que nos faltan, esta y la otra, ya comenzamos con los verbos. Y ya cuando comencemos a conjugar verbos, pues las clases son un poco más diferentes porque hay más trabajo que hacer que copiar o explicar, ¿verdad? Entonces, ya van a ser un poco más diferentes, comenzamos a hacer textos, comenzamos a ver conjugaciones, comenzamos a hacer cuentos, comenzamos a hacer artículos de Wikipedia. Entonces ya las cosas se comienzan a cambiar, comienzan a volverse más diferentes, ¿sí? Entonces, eso, para que lo tengan en consideración, ya aprovechemos estas últimas 2 semanas que tenemos clase con vocabularios, ¿verdad? Ya a partir de ahí son diferentes. Bien, vamos a comenzar. Y el tema de esta semana es Gaigascu, es el cielo, ¿sí? Fíjense que en náhuatl no tenemos una palabra como tal para cielo, ¿sí? Yo creo que la palabra cielo es un concepto más religioso que otra cosa, entonces probablemente por eso es que no exista como tal la palabra cielo. En náhuatl decimos Gaigascu, que sería arriba. Lo que algunas abuelas hacen es, por ejemplo, decir Susul Gaigascu. Susul es azul, el azul de ahí arriba, sí, el cielo. Entonces, pero Gaigascu es arriba. Recordemos también que para las abuelas, el cielo, pues en el cielo hay otro, como otro universo, bueno, otra tierra, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no sé si estuvieron ustedes en el taller de Axis Mundi, creo que lo dimos el trimestre pasado, en donde platicábamos qué hay debajo de la tierra, qué hay sobre la tierra para las abuelas, para los abuelos, y pues descubríamos cosas bien interesantes, vea. Entonces, como que el color del cielo proviene de las montañas que hay en el cielo y otras cosas, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Y si no estuvieron en el taller, pues les voy a compartir ahí el video para que lo puedan ver y puedan conocer un poquito más de esto. Vamos a comenzar con, entonces, a ver lo que pasa en el cielo, vamos a hablar del clima y vamos a comenzar con lo que pasa en la noche, Gatayúa. Bien, tenemos por acá, comenzamos hablando de las estrellas. Cital es estrella. Cital son estrellas en plural. Una de las estrellas más importantes es el nixtamalero en español, ¿sí? En náhuatl se llama Nextamalani, ¿sí? Esta es la estrella más grande, ¿sí? Que tenemos pues en el cielo. Y esta estrella tiene mucho significado para los pueblos nahuas. En El Salvador se le dice Nixtamalero porque era la única compañía que tenían las mujeres del campo en las madrugadas, ya que ellas se levantaban temprano para preparar el maíz, para hacer el nixtamal, ¿sí? Y pues prácticamente eran su único compañero, ¿verdad? Se levantaban a las 3 de la mañana, dicen las abuelas, a preparar el maíz, a tortear, a cocinar, porque generalmente el esposo y la familia, pues el esposo se iba a trabajar a la milpa lejos y se tenía que ir con su comida, ¿verdad? Su desayuno, su almuerzo, entonces la señora tenía que madrugar bueno, a las 3 de la mañana y el nixtamalero era su única compañía. También fíjense que este nixtamalero, bueno, su nombre es el planeta Venus, es el planeta Venus. En El Salvador popularmente se le conoce como nixtamalero, ¿verdad? Entonces, resulta que en México tiene una historia bien interesante. Y es que para la cultura o para los registros que se tienen, se dice que el nixtamalero o Venus es la representación
de Quetzalcóatl o de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, no sé si ustedes se recuerdan que en el nivel uno yo les comentaba que Quetzalcóatl y su hermano, pelean contra Zipacti, ¿verdad? Un monstruo del mar, del agua, y ganan. Entonces, después la vida comienza a prosperar y Quetzalcóatl se queda como uno de los primeros líderes o, sí, mandadores de la tierra. Eh, Resulta que este personaje comete cosas malas para el pueblo y él decide exiliarse. Sí, él dice, le he fallado a mi pueblo, me voy. Entonces él se sube a un barquito, a una balsa en el agua, se va en el mar y en el horizonte aparece la estrella, esta estrella, el Nixtamalero o Venus, y pues a partir de ahí se cree que Quetzalcóatl o Quetzalcóatl se convirtió en el Nixtamalero o en el planeta Venus. Entonces, es decir que esta estrella en general para la cultura nahua ha sido muy, muy importante, ¿verdad? Y bueno, tenemos también para las... eh, bueno, ¿alguien había escuchado del nixtamalero? Este nombre casi ya no se usa, pero no sé si ya lo habían escuchado ustedes, el nixtamalero. No, No, nunca. nunca. No. Sí, los abuelitos, las abuelitas lo ocupan mucho. Entonces, si ¿En les serio? tienen, por ejemplo, a sus abuelitos les pueden preguntar, vea, ¿qué es el nixtamalero? Y ellos les pueden contar. Bien, tenemos Nextixita Mutalúa, es como se describe la lluvia de estrellas. Y usted probablemente diga, bueno, pero si Wetziat es lluvia, ¿por qué no decimos Wetzicital? Porque en ese caso las estrellas nos tendrían que caer encima a nosotros. Y no pasa eso en la lluvia de estrellas. En una lluvia de estrellas lo que hace es que pues se mueven las estrellas, corren las estrellas. Entonces, en ese caso, los abuelos describen Nesixital mutaluat. Las estrellas corren. Esto es bien interesante. Y fíjense que yo platicando hace años con Nancy Sixta sobre la lluvia de estrellas, ella me decía, ah, necesitalan mucho yujiulpagi y ganje hemet gipiatseilwit. A mí me gustó muchísimo esta frase y por eso la guardé y la ponemos aquí en el documento. Y dice, las estrellas hoy, todas ellas están alegres de corazón porque ellas tienen una fiesta. ¿Por qué? Porque ese día iba a haber una lluvia de estrellas. Entonces, yo me quedé pensando, vea, ¿por qué él se le atribuye vida a estos seres, a las estrellas, ¿verdad? Están vivas, tienen corazón, hacen una fiesta, se alegran. Y resulta que, no sé si usted es observador, observadora del cielo, en diciembre ocurren muchas lluvias de estrellas. Y eso es de todos los años, ¿verdad? Para finales de año hay muchas lluvias de estrellas. Y entonces yo me puse a investigar un poquito más también qué más ocurría, además de las lluvias de estrellas, para finales de año. Y resulta que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno. ¿Eso qué significa? Que en El Salvador las noches son más largas a partir de ese día. Entonces yo me puse a pensar, bueno, de verdad que ahora entiendo por qué las estrellas están alegres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estrellas, si yo fuera una estrella, me voy a alegrar, voy a hacer una fiesta, porque voy a salir por más tiempo. Las noches son más largas a partir del 21 de diciembre. Entonces, a partir de ahí, entonces yo creo que entendí un poquito de cómo los abuelos ven este fenómeno, ¿verdad? Va más allá de como algo muy simple como lo vemos en español, vea, que simplemente es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo y ya. Pero en náhuatl, pues se busca como una explicación, ¿verdad? Para que tenga sentido. Y tenemos Guat, que sería un cometa. El Guat literalmente es como una estrella, una culebra estrella, ¿verdad? Una estrella culebra sería. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una forma de serpiente, ¿sí?
Y tenemos también para las estrellas fugaces, no tienen un nombre, sino que se describe lo que hacen. Es igual que la lluvia, ¿vea? La lluvia no tiene un nombre, describimos lo que pasa. En náhuatl, para la estrella fugaz decimos Shinik Nesital, que sería se cayó la estrella, está en pasado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el verbo wetsi, que es caer, y shinik, y shini, sin la K, porque shinik con K es pasado, se cayó? Si las dos significan caer. La diferencia es que con wetsi usted se cae, digamos, va corriendo, se cae. Está liso, se cae. Le empujan, se cae. ¿Sí? Pero con Shinik, usted, bueno, con Shinik, usted un humano no puede ocupar este verbo. Shinik es para las caídas naturales, ¿sí? Las hojas de los árboles, Shinik, caen. La fruta de los árboles, Shinik. En este caso, la estrella también, Shinik, ¿sí? Se cayó porque se caen sin, o sea, así por así, ¿sí? Caen naturalmente. No es provocada su caída, ¿sí? Aquí, si van teniendo preguntas, por favor me van avisando, ¿vea? ¿No tienen preguntas? Yo, si No, tal si tal guat, cual. Tamachtiani. Es el cometa. Ah, cometa. Sí, un cometa. Sí, un cometa. Tamastiani, y a Sí, de esa, uno es el cometa en sí, vea, pero y ajá, lo sí, que va tal cual. dejando la estela que deja atrás, tiene nombre. Sí, sí, eso se llama Itzinhueyaga. Itzinhueyaga Nesita, le dicen. O sea, es la cola de la estrella. Sí, Mm, Itzinhueyaga Nesita. Itzinhueyaga, este es un posesivo, ¿verdad? La I. Tzingüeyaga significa raíz en las plantas, cola en los animales. Y como asemejan a esta estrella con una culebra, pues es una cola. Ujú. Sí, ay, us- Tamachtiani. sí. Otra pregunta, pero ya que estaba hablando del solsticio de invierno, ¿usted sabe cuándo es que hacen esos eventos? Porque yo he visto que hacen, digamos, en los sitios arqueológicos alguna celebración, Sí, pero pero nunca fíjese sé que exactamente, entonces nunca he podido ir. Pero no sé, tal no, vez usted me dirá si es... bien, eh, el problema es que estas celebraciones no las hacen los pueblos indígenas, las hacen personas indigenistas. ¿Por si qué? eso quería preguntar. Porque resulta que celebran invierno, verano, otoño y primavera, cuando en El Salvador solo tenemos dos estaciones, vea. Entonces, ¿por qué? Porque estos equinoccios y solsticios, recordemos que marcan el inicio de una nueva estación. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, que sí tienen estas estaciones marcadas, por eso es que se hacen allá. Y ellos vienen y lo copian acá. Aunque no se han puesto a pensar que nosotros no tenemos como tal esas cuatro estaciones. ¿Vea? Celebran la llegada de la primavera, pero no tenemos primavera. Celebran la llegada del otoño, pero no tenemos otoño. Ahora, con el invierno y el verano, también está, o sea, es diferente, porque por ejemplo, imagínense que en el 21 de diciembre se celebra la llegada del invierno, pero nosotros lo celebramos en mayo. Entonces, realmente estas celebraciones que hacen son traídas o copiadas, mejor dicho, de celebraciones que se hacen en Estados Unidos o que se hacen en México, eh, porque no coinciden ni con nuestros tiempos. O sea, en Norteamérica el verano empieza en una fecha, el invierno en otra, y tienen otras estaciones que nosotros no tenemos. Entonces no son actividades indígenas de las comunidades indígenas, o sea, pertenecen a las comunidades indígenas, pero de Norteamérica. Sí, entonces Ya. no, como tal, no se celebran. De hecho, no tenemos ni nombre para eso. Ya vamos a ver cómo es que se hacen estos cambios. En esta misma clase hablamos de estos cambios también.
Sí. Aquí lo que sí hacemos, por ejemplo, para la llegada del invierno es lo del Día de la Cruz, por ejemplo, ¿vea? Bañar la cruz, que antes no era dedicada a la cruz, era dedicado a Taluk y era dedicado a Xipetztutegu. Entonces sí se hacen fiestas, se hacían fiestas, pero eran en fechas diferentes. Ajá. Era en la llegada bueno, en la llegada del invierno, sé. En la llegada del verano no he oído de alguna fiesta, pero probablemente la hubo, ¿verdad? También. Es probable. Sí. Ahí estamos. Serían otras fechas. Sí. Bien, tenemos ahora Neyanwik Metsti, que sería eh, vamos a ver las fases de la luna. Acá tenemos Neyanwik Metsti, que sería la luna nueva. La luna nueva es cuando regresa. En la luna recordemos que se llena, se mengúa, desaparece y regresa al tercer día. No sé si ustedes ya sabían esto. Cuando la luna regresa en el tercer día, aparece solo la orillita de la tortilla, dicen las abuelas. ¿Sí? En la orilla la orilla de la tortilla. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente es esa orillita, ¿verdad? La luna nueva, lo que usted puede ver de la nueva luna. Tenemos después Selek Metzti, que sería la luna tierna, le decimos en español. Esta luna tierna, ¿sí? Es la luna creciente, pero hay diferentes tipos de creciente, ¿sí? La primera, la más pequeña, es la Selek Metzti. Cuando la luna está ya más llena, digamos un 25%, algo así como lo vemos aquí en la imagen. Cuando la luna se va llenando más y casi está llena, ¿sí? Ya decimos Chigautuk Metzti, que sería la luna cuando ya se está sazonando, dicen las abuelas. A la luna se le trata como si fuera una fruta, ¿sí? Selek, cuando la fruta está tierna. De hecho, nosotros le decimos a la gente chele, chele por selek, porque es para los abuelos es gente que no agarró color o no se maduró, nació antes del tiempo, ¿sí? Una persona que, que está bien formada tiene colorcito, ¿vea? Como la fruta, pero una fruta, por ejemplo, select, tierna, le falta agarrar color, ¿sí? Entonces la gente select es la gente que como que no nació a tiempo, ¿vea? O sea, le faltó tiempo de madurar, de formarse. Entonces por eso le faltó color. Chigautuk es entonces cuando ya está casi llena, está casi en su punto, dice usted, prueba una fruta, por ejemplo, y usted dice, ah, ya casi estaba, vea, está Chigautuk. Entonces, Chigautuk es porque se está sazonando, ¿sí? Está casi llena. Sí, ya digamos que ahí ya está arriba del 75% la luna llena, llenándose, ¿verdad? Luego tenemos Tentuk Metzti, que sería la luna llena. ¿Sí? Algo interesante con Tentuk es que tiene la palabra ten, que es una boca, ¿sí? Boca. ¿Por qué? Porque no sé si ha visto los cántaros, por ejemplo, o los vasos, o una botella también. Usted llena el cántaro y el agua le llega hasta su boquita. La luna tiene boca y eso es lo que nosotros vemos cuando se llena, Tentuk. Y tenemos ahora cuando la luna se comienza a menguar, decimos Chigitiane Metzti. La que está abajo es el primero. Chigitiane Metzti es cuando la luna se comienza a menguar. Comienza el menguante. Sí, se comienza a hacer más chiquita. Chigitiane Metzti. Esto, digamos que se está haciendo pequeña y tiene, digamos, del 75, 80, 90, eso, por ese punto, digamos. Ya cuando está menos del 50%, ya tiene el 25%, así como lo que está en la imagen, ya decimos Yasnegia Metzti, ¿sí? Que es menguante. Realmente yo con el término de las lunas sé que es menguante, pero hay primera, segunda, tercera, cuarta menguante, entonces eh,
No sé si la cuarta es cuando está toda o si es cuando está acá, pero ustedes me entienden con lo que les estoy explicando, creo, vea. Sí, ya cuando tienen así como en la imagen, eso es Yasnegia Metzti. Eso es con respecto a la luna. Ahora, vamos a hablar sobre una tradición que se tiene, o que se tenía, mejor dicho, en Santo Domingo de Guzmán, que tiene que ver con la luna llena y con la sexualidad. Entonces vamos a escuchar algunos audios sobre la hora del engendro, una práctica, sí, tradicional que tenía que ver con las relaciones sexuales, la vida sexual de las parejas. Vamos a escuchar y después comentamos un poquito sobre los audios. Y esto es lo que decían en náhuatl. Estaba para tener bebés. Entonces, pero yo no sé si eso es verdad y si me puede contar un poquito de eso. Pues fíjese que mis padres decían que cuando era llena la luna, cuando la luna sigue llena, a medianoche pasaba un tambor, dicen. ¿Sí? Es la hora del engendro, la hora del engendro, dicen. En eso estamos, dicen. Sí, tenían que responder, vea, en eso estamos. Sí, en eso estamos, dicen. Entonces ya estaban en el engendro. ¿Sí? Eso es cierto porque mis padres me contaban. Y todavía yo conocí a un señor que en donde vivíamos nosotros, y era cuando amanecía con la cabeza amarrada, la señora le decía a mi esposo, ¿qué le pasaba a don Macario? No, hombre, don Toñito, le decía así. Nosotros le decía, cuando es llena la luna, nosotros dice, bueno, decía mentabanco, decía. Mentabanco, decía. Y nosotros los cuidamos porque el mal aire es malo, nos puede dejar hasta sordos, decía. Así decían. Y en Tabanco era porque se tenían relaciones, en Tabanco. Sí, eso, cabal, por eso. Tabanco. Mentabanco. Y Nancy, y eso, digamos, pero era un día en especial, un día, o podía ser cuando había luna llena, pero era un día especial, o sea, el día que la luna solo cuando. Como la luna se llena mensual, va. Entonces ellos tenían esa dieta cada mes, cuando se llena la luna. Sí. ¿Y ahí se hacía para que los bebés nacieran bien o porque solo ese día se podía o por qué? No sabe. No, para que nacieran bien, con la luna sazona y no hayan problemas. Sí, no como hoy, decía él. Hoy no, decía él, está en el agua, dice, están haciendo eso. Y no, es malo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, pues, eso es cierto. Pues sí existió, vea. Y los que tocaban las campanitas, o perdón, el tambor, eran como los alcaldes o gente de la misma comunidad, o quién eran. No, los alcaldes mandaban esos tambores. Era alguien que mandaba. Ellos mandaban. Sí, ellos mandaban los tambores porque ahorita es hora, decían. Pues sí, Nancy, eso tenía duda, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora, ella era Nancy Guillermo, ahora vamos a escuchar a Nancy Anastasia. ¿Cómo no? Esa hora existía, pero no era tan común. Era el día de la luna que esté esa zona, ¿verdad? Tocaban campanas, y salían dos o tres señores al pueblo con caracoles y los otros gritaban a las 12 de la noche diciendo, ya era hora del engendro. Decía, todos a engendrar, decía. Entonces sí, claro, eso sí es cierto, Héctor. Aquí en Santo Domingo hubo eso. Y como le digo, era luna tan especial, no era luna tierna como hoy, ¿verdad? Hoy les vale ¿no? Ellos decían que cuidaban a la mujer para que la mujer no se les arruinara por día tierna la luna. Lo agarraban solo en luna sazona, en una luna buena. Cuando la luna está llenando la luna, eso, en ese día pero a medianoche. Y otro día amanecían ellos, bien envuelta la cabeza, el lomo, también la mujer y el hombre,
¿verdad? Ajuntando, como antes eran fogatas las que hacíamos, decía mi mamá y mi papá que hacían las grandes fogatas, pero ellos no levantaban todito el día, ¿verdad? Después del engendro, ellos no se podían levantar todito el día, bien entanatados, bien envueltos el lomo, la espalda, se cuidaban, pero ahora no, ahora están engendrando, a ratito están lavando, ¿verdad? Fíjese, hoy no, hoy es como, a ver cómo lo han agarrado ahora, pero antes no, Héctor, así era, cabal, como usted dice. Habían 2 o 3 con el caracol sonando y todos esos tenían que ponerse de acuerdo a engendrar en luna llena, ¿verdad? Bien. En luna llena, oye. Bien, tenemos entonces acá, es lo que está en blanco, es lo que se pasaba diciendo. An antihuelitic chihuahua, tan antihuelitic teskut, que significa ahorita podemos hacerlo, ahorita podemos montarnos. Y las parejas desde sus hogares les gritaban Tikchiugueta, ya lo estamos haciendo. Tenían que gritar la comunidad. Pues no tenía que tener tanta vergüenza, vea. Bien, hablemos sobre esto. ¿Qué les pareció? ¿Ya habían escuchado de la hora del engendro? Eh, ¿Opiniones? Platiquemos un ratito de esto. Yo creo que es buena idea, ¿no? Sí, Hay que sí, regresar a la práctica. sí. Realmente, sí, fíjense que incluso porque, por ejemplo, Nancy Guillermo contaba que ella, o sea, veía señores y que los señores, imagínense, grandes, se cubrían porque al día siguiente, después de la luna, seguían teniendo una vida sexual activa. Yo creo que eso también ayudaba a las parejas y les alargaba su intimidad, su vida sexual dentro de la relación, ¿verdad? Porque como era una práctica que se realizaba solo en lunas llenas, entonces creo yo que la pareja pues mantenía esta tradición pues sí, esperaba, digamos, esta luna llena y por eso es que llegaban ancianos a más grandes manteniendo siempre su vida sexual, ¿verdad? Y esto, recordemos, lo hacían para que la mujer no tuviera complicaciones en el embarazo ni en el parto y para que el bebé naciera bien. ¿Qué más? Justo eso iba a preguntar, Tamastiani, si era como la tradición era que solamente la pareja esa noche de luna llena tenían intimidad o era en cualquier Sí, sí, momento. eso es lo que se buscaba, ajá, que prácticamente durante las lunas llenas se tuviera intimidad. Esto primero buscando también como que cuadraba con la fertilidad de la mujer, ¿verdad? Porque Ujú. la luna influye mucho en el ciclo menstrual de la mujer, entonces es como primero eso, digamos, más que todo tal vez en el momento en el que si ellos querían tener un bebé, buscaban hacerlo en ese día. ¿Por qué? Porque sabía que iba a pegar más rápido, ¿verdad? Y también, bueno, todo esto, la luna yo siento que científicamente también influye en nuestro cuerpo. No sé si ustedes creen en esto, pero por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en el área de salud que dice que en lunas llenas nacen la mayoría de bebés, ¿verdad? Entonces, seguramente también fueron concebidos en luna llena, pero como nadie está viendo la luna, no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, si fueron concebidos en luna llena, nacen en luna llena. Y probablemente la gente no se da cuenta de eso. ¿Vea? La luna influye, si influye en la marea, influye también en la mente de las personas. No sé si sabían, pero cuando hay luna llena es cuando la gente también son noches donde hay más delincuencia o más asesinatos. Entonces es como que la luna también influye también en nuestro carácter. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Salen los lobos también, Tastamastiani. Sí, Se salen acuerda los que sí. animalitos. Sí, 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 es cierto. Nada más.
¿Qué era lo? ¿Me puede repetir la frase, pero la traducción en español? Sí, dice, ahorita podemos hacerlo, ahorita podemos montarnos, ya lo estamos haciendo, tenían que responder. Gracias. Sí, Pues bueno, yo digo que hay que organizar la fiesta para esos días. para los días. Para revivir la tradición. Sí, y esto no solo pasaba en Santo Domingo, fíjense que se pasaba bueno, hay personas que lo han escuchado en otras partes del Salvador, se practicaba en México y se practicaba también en Nicaragua, entonces es como una tradición náhuatl, era una tradición náhuatl, entonces es, Yo creo también, sí, perdón. No, diga. lo bonito también que veo es como que había como ese sentido de comunidad y confianza, pues, porque Sí. No cualquiera sabían, grita, pues, en eso ajá, estamos, en eso ajá, estoy. sí, 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 sí. Sí, sí, había mucho, sí, mucha confianza. Sí, no tanta pena. ¿Cómo no? Bueno, vamos a seguir. Tenemos Qualunemetsti. Fíjense que la palabra qualu significa picarse, se está picando. ¿Qué más se pica además de la luna y del sol? Se pica el maíz, se pica el frijol, ¿sí? Cuando tienen gorgojos, las semillas se pican. Entonces usted dice cualu, ¿verdad? Cualu cuando se está picando el maíz, el frijol, ¿sí? Y la luna también se pica. En este caso, Qualunemetsti es el eclipse lunar. Literalmente es que la luna se está picando, como que algo o alguien se lo está comiendo desde adentro. Fíjense que en El Salvador los abuelos no dicen qué es lo que se lo come, solo dicen que pues, se la están comiendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero resulta que en México sí hay documentación que explica quién se la come. Se dice que, bueno, en El Salvador tenemos la historia del Sisimite, que es la deidad del miedo, ¿sí? El Sisimite, un hombre negro, ¿vea? Así como peludo, que parece mono, que asusta, ¿vea? Y pues eh, es el señor del miedo. Entonces, este señor pues puede controlarnos mentalmente, ¿sí? Le dice, come esto, vea, y son gusanos y usted se los come porque no puede hacer nada contra él. Entonces, este personaje resulta que no es único y en México se cree que los sisimites son los que se intentan comer la luna o el sol durante los eclipses, pero pues no, nunca le han ganado al sol y a la luna. Entonces, estos son los personajes, los sisimitas, los que intentan comérselo, pero esto en El Salvador no se conoce, pero buscando, ¿verdad? ¿Quién se come a la luna y al sol? Son ellos, ¿verdad? Según la tradición oral náhuatl de México. También en El Salvador quiero decirles que todas las personas debían salir a esconderse cuando habían eclipses, porque recordemos que cuando una cosa se pica, queda bofa, ¿sí? Y comienza a soltar polvillo. Entonces los abuelos dicen que llueven enfermedades, caen enfermedades, ¿sí? Como cuando usted agarra una semilla de maíz, una semilla de frijol, que suelta polvito, ¿sí? El polvo de lo picado. Entonces, seguramente eso es lo que cae, vea. Lo que se está picando de la luna y del sol cae a la tierra y por eso la gente tenía que resguardarse bajo techo. Hoy decimos, la embarazada no tiene que salir, vea, pero antes eran todos, todos. Si usted no se quería enfermar, tenía que quedarse dentro de la casa, ¿sí? Em, Seguimos y tenemos ahora, vamos a comenzar con lo que pasa en la mañana, Gapeina. Tenemos el túnel, eh, el túnel. Esto fíjense que es bien interesante porque tenemos el túnel sin posesivo que es el sol, pero tenemos el tunal que es una fuerza, una energía vital que todos tenemos dentro del cuerpo. Cuando usted le pone posesivo a la palabra túnel,
¿sí? Usted dice nutunal, ¿sí? Es mi energía, mi fuerza, sí, es lo que le mantiene vivo, es su calor corporal. A mí me gusta pensar que como es la misma palabra, nuestro túnel, yo me lo imagino, vea, como un sol interno, pero realmente los abuelos no le dan forma porque es más una fuerza que una forma como tal, ¿sí? Entonces las fuerzas son invisibles, vea. Entonces, pero a mí me gusta imaginármelo como un sol dentro de nosotros porque resulta que ese sol sale de nosotros en ciertas ocasiones cuando recibimos una noticia fuerte, cuando nos asustamos. El tunal puede salirse por cualquier cosa, incluso por bañarnos en un río. eh, el tunal se puede desprender por varias razones. Entonces, cuando nosotros perdemos el tunal, nuestro cuerpo comienza a enfriarse, ¿sí? Y nosotros podemos vivir hasta 7 años sin tunal. La gente vive sin su tunal porque lo pierde y tal vez no se ha dado cuenta y muere al final. Sí, tal vez la persona dicen desde el accidente que tuvo, no se recuperó. Sí, quedó en depresión, dice la gente. Sí, lo que probablemente pasó es que perdió su tunal. Sí, no se lo llamó y la persona terminó muriendo. Entonces, en náhuatl, los abuelos ya trataban este tipo de cosas que hoy la ciencia dice que depresión, que un shock, todo esto, los abuelos lo curaban haciendo llamados del tunal. Cuando usted se hace un llamado del tunal, esa energía, esa fuerza regresa, o también a veces nuestro sol interno, nuestra energía se apaga o se hace más pequeño, como que baja la intensidad, ¿sí? Entonces usted a veces lo puede tener, pero está débil, ¿sí? Entonces con un llamado del tunal, reaviva. Entonces su cuerpo vuelve a tener calor, vuelve a tener fuerza, vuelve a tener salud. En náhuatl no solo se cura el cuerpo con medicina, sino que también se cura el tunal, la energía vital. Y eso es grande, es importante y hay diferentes formas de llamarlo. Para eso tendríamos que pasar hablando un montón de tiempo. Tenemos varios talleres también de esto. Si quieren conocer un poquito más, pueden buscar en el canal o me dicen y yo se los envío. Fíjense que como para prueba, el día que ustedes se sientan así bajoneados, sin ánimo, no enfermos, porque no es estar enfermos. Hay días que usted amanece y siente que no tiene ganas de hacer nada. Se siente débil, se siente cansado, se siente, pero no está enfermo. Sí, a eso me refiero. Entonces, usted se golpea sus palmas de la mano, usted se masajea los lóbulos de las orejas, lo que cuelga de las orejas, ¿sí? Usted se da palmaditas también en la parte interna de los codos, pero mientras se golpea o se soba, usted tiene que irse llamando por su nombre, ¿sí? Usted dice, Héctor, vení para acá, ¿sí? Se llama. Usted va a ver que al momento usted va a tener más energía, se va a sentir más despierto. Eso es para que lo hagan como experimento. Y ese es un llamado sencillo que se puede hacer. Hay otros más profundos, ¿verdad? Porque ya cuando la persona lo perdió y está mal de salud, ahí sí hay que hacer baños, hay que hacer ritual, entonces ya es una cosa más delicada, más fuerte. Pero así cuando usted se sienta así, pruebe eso y usted me cuenta si, si no siente diferente. Su tunal es su nombre, su tunal es su esencia. Entonces, si usted habla con su tunal, habla con su esencia, con su energía, esta regresa o esta se reaviva. Entonces es bien importante tener bien nuestro tunal, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos como un vaso con agua y el cuerpo físico es el vaso, pero el contenido es el tunal. El agua es el tunal, ¿sí? Nuestro ser interior es el tunal. Entonces, nosotros somos
el túnel, ¿sí? Entonces, usted puede vivir sin su túnel. Su cuerpo está vacío, está bofo, está sin nada. Algo también que tiene que tener en cuenta es que también en las noches, todas las noches, su túnel sale de su cuerpo. Todas las noches, su cuerpo queda como un recipiente vacío, ¿sí? Y todas las noches regresa. O bueno, en las madrugadas su túnel regresa. Los sueños es lo que su túnel vio en el mundo. A veces también usted siente que va a algún lugar y dice, ay, ya vine por aquí, siento que esto ya pasé por aquí, ya conozco por aquí, y no conoce, pero era su tunal que salió a caminar, o que su tunal ya había ido. A veces también usted dice, ay, soñé con unas culebra, con una culebra, y eso es chambre, ¿vea? O interpreta algunos sueños usted. Entonces es su tunal hablándole de manera figurada en sus sueños, porque el sueño es la forma en la que usted se puede comunicar con él, con su tunal. Y bueno, hay un montón de cosas por hablar, pero y bueno, y esto nos llevaba al túnel del sol, ¿ve? Al túnel, el sol, pero hay cosas muy interesantes, ese tema a mí me gusta mucho, y sí hay un montón de cosas de qué hablar, porque probablemente esto lo desconocemos, y si supieran lo importante que es tener un buen túnel, eh, tal vez vale más estar bien espiritualmente, bien enérgicamente, porque si está bien así, está saludable todo su cuerpo, todas sus funciones las tiene bien, entonces es bien importante estar pendientes de nuestro túnel, ¿sí? Bien. Eh, no sé si tienen alguna pregunta de eso, del Yo tunal, tengo, ya, sí, diga, diga. eh, porque usted dice, Temastiani, que hay que tener como saludable el tunal. ¿Cómo Sí. se puede cuidar el tunal para tenerlo saludable, fuerte? Tenemos que estarlo llamando, tenemos que, sí, cuidarnos de susto, cuidarnos. Por ejemplo, cuando vayamos a lugares que no conocemos, siempre llamarnos a nosotros mismos. Los abuelos dicen, si usted se va a bañar o va a un lugar que no conoce, cuando regrese, llámese a usted mismo, Héctor, vení para acá, porque si no, su túnel se puede quedar allá y se puede perder. Y también hay formas en las que podemos verificar si no tenemos túnel. Digamos, si usted no sueña, usted no tiene tunal. Hay que llamarlo. Si usted no sueña es porque no tiene tunal. También, por ejemplo, si usted pasa muy helado, no tiene tunal. Si usted pasa solo enfermo, se siente todo débil, no quiere comer y son periodos largos, no tiene tunal. Entonces, usted puede darse cuenta si tiene o no su tunal, y lo importante es estarlo llamando, es estar teniendo como esa comunicación interna con nosotros mismos, vea, que puede parecer de locos. Sí, pero en náhuatl es bien importante comunicarnos con nosotros mismos, ¿ve? Así como hablamos con nuestro corazón, hablemos con nuestro tunal cuando nosotros pensemos. Sí, cuando nosotros hablemos. Sí, hay muchas formas. Llámese usted misma, platique con usted misma, con su nombre, o sea, con nombre y todo, ¿vea? Sí, para mantenerse. Sí, si no sueña es eso, tiene que... Hay baños, se hacen con baños de hierba del susto. Así se llama la hierba. Bien, seguimos. Yo les puedo compartir un video de los llamados. Tenemos varios talleres bien bonitos donde se los hacían. Por ejemplo, Nancy Úrsula y Nancy Sixty hicieron uno bien extenso. Ese duró como 2 horas y media y nos explicaron bien cómo hacer todo el ritual. Ya Nancy Úrsula se murió, pero ella sabía mucho, mucho. Bueno, tenemos, siguiendo, tenemos Ish Sunyune Tunnel, que sería las pestañas del sol, que son los rayos solares. Ahí vemos las pestañas del sol. Claramente se ven, vea. Mishti es la neblina y es la nube. Si la nube está en alto, es
nube. Y si la nube está al nivel de la Tierra, es neblina, ¿sí? De hecho, así lo dice la ciencia y los abuelos ya lo sabían antes de que la ciencia fuera ciencia, ¿sí? Si usted busca, me parece que dicen que si la... ¿Cómo le dicen? Bueno, pero científicamente esto es explicado igual. Eh, la, si la niebla está en lo alto es una nube y si la niebla está abajo es neblina, algo así. Bien, vamos ahora también a hablar sobre los arcoíris. El arcoíris como tal en náhuatl no tiene un nombre, sino que se describe. Le decimos el círculo que tiene muchos colores. Neyahual, Gipia, Mía, Tachishka. Se describe. Esta misma frase también se ocupa para los halos solares. Arcoíris y halos solares. ¿Qué es un halo solar? Es un arcoíris redondo que aparece alrededor del sol. Esto es bien raro que aparezca. Y fíjense que a mí me gusta mucho ver el cielo y yo sí soy como muy creyente y estoy pendiente de los halos solares. Los abuelos siempre dicen cuando sale un halo solar, o sea, un arco iris alrededor del sol, son enfermedades nuevas. Y yo esto lo sabía incluso desde antes del coronavirus. Y es cierto, yo miraba, por ejemplo, que salía un halo solar y venían enfermedades, ¿verdad? Que el chikungunya, que el dengue, que el Zika y que la influenza, ¿sí? Y usted dirá, pero qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Si usted se pone a investigar un poquito, por ejemplo, para la pandemia, los halos solares se vieron a nivel mundial. Incluso en El Salvador, como 7 días antes de que llegara el primer caso de coronavirus a El Salvador, salió un halo solar. Y si usted se pone a revisar, vea, apariciones de halos solares, usted se va a dar cuenta que en el 2020 hay demasiados reportes y en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible eso? Vea? Entonces, los abuelos siempre han sabido que el cielo habla. De hecho, también históricamente se dice que antes de la llegada de los españoles también apareció un halo solar. ¿Y eso qué predecía? Sí, eso me parece que está en el libro La visión de los vencidos y está dentro de los presagios de la llegada de los españoles. Entonces, ¿qué predecía? La enfermedad que vino a devastar a la gran parte de la población indígena, ¿vea? La viruela. ¿Sí? Entonces, siempre ha habido esta creencia, que más que creencia es una verdad. El cielo nos habla, pero nosotros nos olvidamos de hacerle caso y de verlo, ¿verdad? Entonces, eso es como para motivarles a que comiencen a investigar un poquito ustedes y se van a dar cuenta que estas cosas son reales. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado esto? ¿No? La verdad que no. ¿Qué es Ujú. eso? De eso también, sí. Sí, pero sí, es muy, muy real. Estén pendientes, ya van a ver. O investiguen un Sebastián, poquito porque puede ser que no crean, vea. Diga, ¿qué significaba Nemishti Quetzalcoatl? significa la nube tapó el sol. La nube tapó el Mm, sol. Ajá, O tapó sea, el sol. neblina. No, como que una nube está, como que está tapando el sol, como que está nublado. Ah, O sea, es una nube tapando cabal al sol. Sí, sí, tapa el muy sol. Sí. Tenemos Qualunetúnel, que sería el eclipse solar. Vea. Aquí se están comiendo al sol, se está picando el sol. ¿Quiénes se lo estaban comiendo? Los sisimite. Vea. El sisimite también, fíjense que en El Salvador yo creo que el sisimite fue bien importante porque está la barranca del sisimite. Sí, bueno, la barranca del Sisimico le dicen, en San Vicente. Sí, y no sé si ustedes sabían, pero en esa barranca es donde han encontrado los fósiles más grandes en El Salvador. Entonces, cuando yo les cuento esto a las abuelas, dicen, de plano allá era la casa del Sisimite. Sí, han encontrado muchos restos, muchos fósiles. Entonces, sí es bien interesante que tenga ese nombre, ¿verdad?
¿sí? Los del lugar sabían algo. ¿Sí? O de plano, al ver estos restos óseos, quizás, y se le asociaban a algún ser de miedo, pues era el sisimita el causante de eso, ¿vea? ¿Sí? Tenemos una pregunta y en este caso decimos Gentanesik an. La palabra clima o tiempo no existe. Entonces, ¿cómo se preguntaba cómo estuvo el clima o cómo está el clima antes? Decíamos Gentanesik an, ¿cómo amaneció hoy? Antes el clima era más estable. Hoy, de verdad que en la mañana hace frío, en la tarde calor, en la noche está lloviendo, ¿verdad? Cambia demasiado. Entonces, pero antes el clima era constante, por eso es que la pregunta daba a entender que todo el día estaba así. Amanecía fresco, el día era fresco. Hacía calor, todo el día era caluroso. Sí, había mucha lluvia, era un día de lluvia. Sí, pero hoy el clima, el cambio climático que hemos provocado, pues hace que todo sea inestable, ¿vea? Pero la pregunta entonces la vamos a mantener igual como antes, Gentanesik an. Ahora lo que usted puede hacer es ir describiendo qué pasó en cada etapa del día, en cada parte del día. Algo antes de seguir que les quiero contar es que la palabra nemi está, o el verbo nemi está prohibido con el clima. ¿Sí? El verbo nemi significa estar. Y yo sé que a usted le va a hacer falta, le va a picar la lengua, le va a picar la mano por usarlo, pero tiene que acordarse que el verbo nemi no se puede usar, ¿sí? No es, eh, ¿cómo así? Vamos a ver. Usted, yo estoy seguro que si quiere decir, eh, hoy está frío, vea. Entonces, usted quiere decir, an nemi sesek, hoy está frío, ¿sí? Hoy está caluroso. An nemi tutunik. Yo creo que eso es lo que usted pensaría que se hace, ¿sí? O se dice. Pero no, en náhuatl del nemi no se lleva con el clima. Así que por favor nunca lo vaya a usar cuando se refiere al clima. ¿Sí? Usted dice an sesek. Hoy está frío. An tutunik. Hoy está caluroso. En ningún momento ocupamos nemi. Ya el verbo lo lleva implícito, que está. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, como el clima es tan cambiante, antes decía, que está, o sea, una sola respuesta daba antes, pero ahora no puede dar una sola respuesta porque el clima está loco, ¿sí? Entonces, lo que usted tendría que hacer en este caso, si le preguntan, ¿cómo amaneció y cómo está hoy? Depende, ¿vea? Si en la mañana estaba haciendo frío y ahorita ya es tarde y está haciendo calor, pues usted comienza a describir lo que pasó. Entonces dice, por ejemplo, gapeina sesek gatka. Hablemos del gatka. Gatka significa, bueno, no tiene una traducción realmente, sino que es un marcador de pasado. Y toda la oración se me volvió pasado. Gatka. Entonces usted dice, Gapeina sesek gatka. En la mañana estuvo frío. ¿Sí? En la tarde, porque ahorita ya es de noche. Gatiutak, tutunik, tutunik, gatka. En la tarde estuvo caluroso, ¿sí? Caliente. Y en la noche, ¿sí? Gatayua, eh, ¿qué? Gatayua, eh, Wetsiat, podemos decir, Wetsiat. Y en la noche está lloviendo. Pero si le pongo Gatka, en la noche llovió. ¿Sí? Entonces, pueden ocupar el Gatka para la tarea de esta semana. Pueden usar el Gatka, ¿sí? Para contar cómo está el día. En la mañana hizo calor, en la mañana. Y ahí vamos a ver otras palabras que tienen que ver con el clima que también pueden usar. ¿Vea?
Algo también que no les he dicho es que la palabra tutunik tiene tres significados o existen tres palabras tutunik, si así lo quieren ver. Resulta que tutunik, la primera traducción es el clima, vea, está caliente, caluroso, ¿sí? Que ya vimos cómo se usa. La siguiente es para la salud, es la fiebre, ¿sí? Y en este caso, la otra semana vamos a hablar sobre la salud, todos los términos médicos, todos los síntomas y las enfermedades. Entonces tenemos ahora, para la fiebre, siempre se va a ocupar con el verbo pía, ¿sí? Entonces no hay manera de confundirse, ¿sí? Entonces usted dice, nicpía, ticpía, guipía, tutunik, ¿sí? Tiene fiebre, ¿sí? Y tenemos el último, que esto es un ambiente sexual. El primero no se conjuga, el segundo sí se conjuga, pero se conjuga el verbo nada más, ¿verdad? Nicpía, ticpía, guipía, ticpiat, anguipiat, ¿sí? Guipiat. Pero el último se le agregan los prefijos sujetos. No sé si se recuerdan eh, que cuando usted quiere decir que usted es algo, por ejemplo, usted dice Nahani Tamachtiani, Nahani Kohtik, Nahani Pichawak, ¿sí? O Tahati, y decía la característica, ¿verdad? Tahati Tzapachin, Tahati Tumawak. Entonces, este último tutunik se usa con esos prefijos sujetos. Entonces usted dice Nahani tutunik, Tahati tutunik, Yaha tutunik. Entonces ahí se da a entender que pues está ganoso sexualmente. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta acá con estos? Yo tengo una pregunta Sí. también. Ajá. En la oración que dice Gata yua wetsi at gatka, eso se, como at es ahora, ¿verdad? O hoy. No, at es agua. Ok, Wetziat ok. es cae agua. Cae Ok, agua es está lloviendo, lluvia. ok, Wetziat, lluvia. ok. Ajá. Pues ahí se crearon Sí. mi duda. Gracias. Bueno, bueno. Tamachtiani, Diga. para el marcador, Gatka se usa solamente con el clima o también con verbos o con Con oraciones del todo. pasado. Con todo. Con todo, sí. Usted pone, por ejemplo, cualquier cosa con Gatka y la oración se le hace pasado. Es el pasado más fácil que existe. Ajá, porque usted dice, por ejemplo, Nahani Maltía Gatka. Literalmente dice, yo me estoy bañando, pero con el Gatka se volvió pasado. Yo me bañé, dice. ¿Sí? Entonces, al Gatka usted le pone todo y si está contando, vea, cuando esté viejito yo voy a decir, Nahani Tamachtiani Gatka. Yo fui profesor, vea. Sí, entonces también con cualquier cosa, con cualquier frase, se puede usar. Paish. Sí. Em, Ahora vamos a hablar sobre otro personaje. Personaje, escuche bien. Tamachiani, Diga, diga. tengo otra pregunta con Gatka. ¿Sí? Eh, yo creo que me confundí en la tarea usándolo pensando que eso iba a ser que quería decir como que mi abuelo había fallecido. Mi abuelo Ujú, falleció, ujú, quería que cantara. Entonces, ujú. ese no se usa para las personas. Lo que pasa es que cuando indica que alguien ya se murió es porque usted dice Itugei Gatka se llamaba. Entonces así ya nosotros entendemos que ya no está, porque ya no se llama, se llamaba Itugei Gatka. Por ejemplo, usted puede decir Nu tatanoi takuiga Gatka. Mi abuelo cantaba. También da a entender, bueno, aquí no da a entender que se murió, aquí da a entender que lo hacía antes. Ahí sí ya va a depender que nos explicara si dejó de cantar o si murió, vea. Ujú. Entonces, para que sea como más enfático, es mejor decir Ituge y Gatka.
Y Tugay-Gatka se llamaba, ajá. O decir directamente Migik. También murió. Mm. Mi giga ya murió. Juan, ya mi giga, dice, él ya murió. También. Tamastiani, Ujú. donde dice Kentanesik An, es cómo amaneció y cómo le Sí, puedo preguntar a Nunan, por ejemplo, Nunan, ¿quién Titanesik? ¿Uso el ti o solo le digo Tanesik? no, porque eso se refiere al día. ¿Cómo Ah, no se amaneció usa. hoy en El Ah, Salvador? No, digamos, o sea, no, se solo refiere para al el. amanecer de Ajá. la mañana, ajá, el día. Entonces no le puedo decir a Sí. usted, por ejemplo, ¿cómo amaneció Tamastiani? No, Ese no se usa. en ese caso, no, pudiera decirle Genti Tat Week. Tat, Ah, vamos a ver, Genti Tat Week. Genti no lo Tat sabe. Week. Ah, Sí, ese es para preguntarle a la persona cómo sí, a la amanecí. persona. ¿Cómo tú Mire, pues, amaneciste? muchas Ajá, gracias, Tamastiani. sí, Tat Week. Sí, tengo duda con la escritura, pero creo que sí, así es. La K porque es pasado, vea, Tat Week. Tat Week. Revisa si está bien la escritura, que me da duda, pero haz amanecer, Tat Week. Sí, creo que así es. Tatwi. Sí, llévate. TW. Tatwi. Bien, ahora vamos a hablar sobre un personaje en náhuatl que es importante en el clima. Mientras que en español el viento es una cosa muerta, una cosa que la soplan, algo que no le prestamos atención. En náhuatl es la única deidad que ha llegado con el título de Taxin hasta la actualidad. ¿Sí? Es el único que ha sobrevivido. ¿Y por qué? Porque recordemos que todos los demás, Nanahuatzin es una bruja ahora, ¿sí? La señora que nos dio el maíz es una bruja, ¿sí? El sisimite es un susto, un espanto. Y otros que eran importantes, pues han ido desapareciendo o son tachados de brujos, de espíritus, de cosas malas, ¿vea? Pero Ejegat se ha mantenido hasta la actualidad con el título de Tajsin. Ejegat, de hecho, no hace mucho se dejó de venerar, por así decirlo, ya que, por ejemplo, Nancy Sixta, incluso eso lo podemos hablar un poquito el día viernes, recuerda algunas danzas que se le hacían a Ejegat, ¿sí? Y los cantos que se le preparaban a él. Entonces, en Santo Domingo de Guzmán se dice que se dejó de hacer estas danzas o estas ceremonias que se le hacían a Don Viento, a Don Norte, a principios de año, porque una persona murió en el último ritual. Se hacían en campos. Y dice Nancy Sixta que en estos campos había como un, se me olvidó la palabra que ella dice, pero eran como unas varillas, porque se sembraba maicillo ahí. La cosa es que mientras bailaban, danzaban, una de estas personas cae sobre una, no es varilla el nombre que ella usa, se me ha olvidado el nombre, una vara, bueno, pero cae y se inserta. Estaca. ¿Una qué? Es, Como una estaca, sí es como una ajá, estaca, estaca. ajá. Y la cosa es que queda ahí la persona insertada y a partir de ahí pues prohíben hacer esta celebración o este ritual que se les hacía y pues prácticamente por eso es que hasta el día de hoy se le sigue llamando Taximejegat. Fue el único sobreviviente de las deidades, ¿verdad? Entonces, eh, Taxing Ejega, también quiero decirles que si ustedes tienen la oportunidad antes del viernes, busquen, yo no sé si esta historia se las contaron en el nivel uno o no, hablamos de Taxing Ejega o no, con Nancy Sixta, los que se conectan a las asesorías. Sí, Sí, entonces ya saben de lo del códice y todo, ¿vea? Entonces ya no lo voy a repetir. Bueno, resulta que tal cual lo describe Nancy Sixta en la historia, así es como aparecen los códices. Entonces es una historia que se ha venido contando
Sí, es una historia precolombina, ¿verdad? Porque los códices son precolombinos. Entonces, este personaje es un ser importante, ¿verdad? Es un ser con conciencia, es un ser superior, es un ser con vida. En náhuatl al viento no lo manda nadie. El viento decide a dónde viene, a dónde va, qué hace, ¿sí? Porque puede jugar, puede golpearte, puede hacer lo que él quiera, ¿sí? Porque es independiente. Entonces vemos, por ejemplo, en las oraciones, Ejegat peguawitzne Ejegat, dice, comienza a venir el viento. A Ejegat se le trata como él o ella, porque es un ser. En la otra frase decimos, Ahuya kuputuga neihiyune Ejegat, ¿sí? Qué rico huele el aliento del viento, ¿sí? Y hiyu solo lo tienen las personas que están vivas, ¿sí? Una persona. Y hiyu puede traducirse como un montón de cosas, un olor corporal, el aliento, la voz, la esencia, el alma, algo único de cada persona. Entonces, resulta que Don Norte, esta frase que dice "Ajuya kukutuga nejiyune hegat", se usa para cuando usted, digamos, de repente está en su casa y de repente le llega un olor a usted y dice, ay, cómo huele esa persona que me gusta, o cómo huele a la comida que me gusta, ¿sí? Le llega de repente un aroma con un recuerdo. ¿Sí? Entonces resulta que en náhuatl se cree que en esos casos el viento le pasó haciendo a usted así. A los salvadoreños decimos le tiró el juelgo en la cara, sí, le tiró el aliento en la cara. Entonces, cuando siente usted eso, es que don viento, don norte llegó a donde usted y le sopló, sí, le sopló, le dio el aliento y por eso es que usted viene y se recuerda de alguien o de algo. Otras frases en donde vemos que él está vivo, Nejegat muyagualúa guantescu. El viento se hace yagual, es decir, se hace círculo y sube, un remolino. Nejegachín, aquí hay varios tipos de viento también. El viento normal es Hegat. Ejegachín, una brisa. Y Tepejegat es difícil de nombrarlo o traducirlo, pero les voy a explicar qué es. Tepejegat es una brisa helada. Es una brisa que generalmente se siente ya llegando la noche. Es una brisa fresca, es una brisa helada. Porque hay airecitos, brisitas normales, ¿verdad? Que están a temperatura normal. Pero el Tepejegat es una brisa heladita, fresca, diferente, que usted dice, ay, mejor me voy a poner el suéter, ¿verdad? Porque ya es una brisa helada. Tepejegas literalmente quiere decir la brisa o el viento del cerro, ¿sí? Porque es un viento fresco que acaba de nacer o que acaba de estar en el cerro y por eso se enfrió, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? De Sebastián, hecho, yo tengo una ¿sí? pregunta. Ujú, Eso de, no sé si ya lo hablaron en alguna asesoría, pero lo del hijillo, no ujú. sé qué tiene que ver de, por ejemplo, cuando las personas van a un funeral y dicen que hay que tener cuidado con el hijillo de la persona que ha fallecido. No Sí, sé por qué. sí, nunca lo hemos hablado en asesoría, pero sí lo hablamos en una clase del nivel uno de los adjetivos. Fíjese que sí, es el mismo Ijiyu. Cuando nosotros nos morimos, sale el olor corporal, el aliento de la persona. Y sí, se tiene que llegar a bañar, porque si usted no se baña y no se cambia la ropa, el aliento del muerto se le pega a usted. De hecho, el olor a muerto en náhuatl se llama Ihiu Giza, y que literalmente quiere decir que, que le está saliendo el aliento al muerto. Entonces, el aliento se puede quedar pegado. Fíjense que Nancy Anastasia, ella pues nos ayudó mucho en el proyecto. Ella ya murió el año pasado, para el 1 de mayo. Ella aseguraba que fue porque no se bañó después de un funeral que su salud se comenzó a deteriorar.
Resulta que a su hermana se le murió su hijo y ella fue al funeral, fue al entierro, porque pues era su sobrino, ¿verdad? Entonces la cosa es que ella fue normal y todo, llegó a su casa y ella no se bañó. Entonces ella decía, no me bañé, me enfermé por eso. Ella se reclamaba a sí misma, ¿verdad? Porque decía, me hubiera bañado. Y a partir de ahí ella comenzó, ella ya tenía diabetes, entonces ya tenía una condición previa, pero comienza a su azúcar a descontrolarse, le comienzan a salir úlceras en el pie, pierde una parte de su talón, comienza a perder la vista, ya nada, o sea, ya no se podía controlar y finalmente pues murió el año pasado, pero ella sí decía mucho que fue por haber ido al cementerio y no bañarse. Entonces sí, los abuelos siempre recomiendan si uno va a un entierro o si va a una vela, tiene que llegar a cambiarse la ropa, tiene que bañarse, porque el ijiu del muerto sí se puede quedar pegado en su cuerpo y eso le puede traer problemas de salud. Sí, el ijiu del muerto. Yo lo hago también. Sí, 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 Cada sí. vez que voy a un entierro, yo me vengo a cambiar la ropa. Y fíjese Sí. que esa ropa ya no me la vuelvo a poner, la regalo allá en una tienda. No, en serio, Sí, sí. me da un No, poquito pues de cosa. sí. Y sabe Sí, que sí, sí. llevo un limón en la Ajá. cartera. En la Y cuando cartera, sí. salgo cuando salgo del funeral, lo tiro a la calle que quede allá. Sí, Qué cosa, sí, que mamá, dice ya que me dio que el miedo. limón lo atrae. Sí, sí, Ajá, sí. Sí, sí, qué así dice. cosas. Sí, sí. Pero sí, hay que, pues, uno tiene que también creer y cuidarse, ¿verdad? Cuidarse. No, no, no está de más tener esas medidas de precaución. Sí. Bueno, tenemos ahora, vamos a hablar sobre la lluvia. ¿Ustedes conocen Wetziat? Que es cae agua, lluvia, el nombre normal de la lluvia. Pero resulta que hay otros nombres que la lluvia tiene. Otro nombre sería Shikshini, y esto es cuando está pringando, ¿sí? Cuando solo están cayendo gotitas, no es una lluvia, pringando, cirneando, dicen algunas personas también, ¿sí? Cuando llueve con sol, decimos Munamiktia Nemasat, ¿sí? Literalmente significa que está cazándose la venada, pero no tiene nada que ver con el nombre, vea. Es lluvia con sol, una mictía nemasa. Y los temporales se llaman tapayawit, tapayawit. Y aquí comienza algo bien interesante que quiero que veamos. Cuando nosotros hablamos de la lluvia en náhuatl, resulta que otra forma de llamar a la lluvia es decir Gimaga at, ¿sí? Gimaga at. Literalmente significa él da agua. Vamos a ver ahí. La oración que tenemos aquí dice ante Yagimaga way at. Hoy él o ella, porque no sabemos si él era él o ella. Hoy él o ella es Yaha, ¿verdad? Hoy Yaha da. Perdón, ya no. Tellas ya no. Hoy él ya no da mucha agua. Solo pringa. Sí, solo está pringando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es ese él? ¿Sí? ¿Quién es ese él? Y si usted le pregunta ahora a las abuelitas, a los abuelitos, le van a decir, ah, es Dios. Dios, ¿verdad? El Dios cristiano. Pero ya se puso a pensar, ¿quién era ese él antes de que tuviéramos esta religión? Acá nos va a llevar directamente hacia Taluk, el señor de las aguas. Entonces, Taluk, recordemos que es parte de un equipo de la lluvia. ¿Ve? A mí me encanta mucho la historia de esto o el ciclo del agua contado desde los personajes estos, porque tienen una explicación para todo y es lógico. ¿Sí? La Cuyancúa, recordemos
canta. Y cuando la Cuyancúa canta, los cielos se nublan, ¿sí? Forma las nubes de tormenta el canto de la Cuyancúa. Los huracaneros o los arbolarios, ¿sí? Que le llaman de un montón de formas en diferentes partes del mundo, porque no solo se habla de los huracaneros en El Salvador, en Nicaragua, en México, hasta en Canadá, ¿sí? Hay historias similares a estas y supongo que si nos ponemos a investigar, en muchas partes del mundo. Estos seres que tienen alas, que son como hombres pájaros, ¿sí? Resulta que son los encargados de recoger el agua. Ellos van a los ríos, ellos van a los mares y guardan el agua en sus matatas. Y usted dirá, ¿y cómo es que guardan agua en sus matatas si las matatas tienen hoyo? Vea, ellos tienen ese poder. Esta historia también nos la contó un poquito Nancy Sixta en el nivel 1, donde los muchachos, aquellos que nacieron del morro, ¿sí? Guardaban en su matata el agua. Nanahuatzin no pudo guardarla en el agua en la matata. No sé si se recuerdan y por eso la terminan matando. Entonces, la cosa es que ellos desde chiquitos ya podían hacer esto. Entonces, ellos se llevan el agua para el cielo y allá arriba está Taluk. Y él es el que les dice que llueva, porque él es el mero mero, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos comienzan a tirar el agua, los huracaneros, y comienzan con sus alas, primero, a hacer la brisa, el viento que se siente antes de las tormentas. ¿Ha sentido usted que cuando ya va a llover, de hecho, nosotros sin saberlo, usted bien dice, uy, ya va a llover, dice usted, porque comienza a sentir un aire fuerte, violento, raro, ¿sí? Ese aire lo hacen los huracaneros. Y comienza a tronar también, ¿vea? Con las alas ellos hacen los truenos. Entonces todo tiene una explicación en náhuatl. Y pues ahí está lo del ciclo del agua, ¿vea? Quienes se lo llevan, quienes los dejan caer. Y pues ahí está el señor Talu, que es el mero, mero señor de las aguas. Esto también, veamos otro ejemplo. Acá, por ejemplo, en Tapayawit, que es el temporal, dice Angui Chihuahua Tapayawit. Hoy él está siendo temporal. De nuevo preguntémonos, vea, ¿quién es ese él? Taluk, ¿sí? Es el señor de las aguas, Taluk. Bien, tenemos ahora otras palabras. Aquí ya pasamos de Hegat a Taluk y ahora ya a cosas normales del clima. Tenemos Yuwagi, que significa estar nublado. Estar nublado. Acuérdese que no necesita del verbo nemi. La oración dice anga gimaga, anga yawi gimaga at iga yuwagi. Literalmente dice quizás él va a dar agua porque está nublado. En español diríamos quizás va a llover porque está nublado. ¿Sí? Pero aquí la Cuyancúa ya cantó. Por eso ya está nublado, vea. Yuwagi. Tenemos Ahuech, es el rocío. Ish, Neish Sesek sería el granizo. Y Tepeyat, aquí hay una Y. Tepeyat es la creciente, así como se ve, es llueve y los ríos se desbordan, hay sí muchos desastres, vea, a veces se lleva casa, se lleva gente. Entonces, es esto, la creciente es Tepeyat, Tepeyat. Tenemos por aquí otras, tenemos a Yannick Nemishti, que sería cuando el cielo está rajado. Y Saxayanic es cuando está más rajado, así como en la imagen sería Saxayanic. Si solo está un poquito rajado, Sayanic. Esto también tiene mucho significado cuando las nubes están quebradas, vea. Para los abuelos, para la comunidad, sabemos que cuando está así, solo significa dos cosas. O va a temblar o va a ser mucho viento y frío.
Y sí se ve la diferencia entre ambos. Si las nubes están quebradas, pero juntitas, es temblor. Si las nubes están quebradas, pero dispersas, es viento y frío. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto sí la mayoría lo sabe o lo cree. No sé si ustedes sí ven esto de las nubes. ¿Qué piensan? O no, Yo sí tampoco. creo, Ajá. yo sí creo, ya me había fijado, cuando tiembla se ponen las nubes así. Sí, sí. Eh, solo Caro. Solo Carolina. Los Sí, demás. Tamasiani, cuando está haciendo un gran calor también se pone así y tiembla. Sí, Entonces, sí, sí. Sayanic es quebrado, Tamasiani. Sí, es Ok. rajado, Rajado. dice el. Ah, Sí, venía. rajado. Adiós. Sí, al final vamos a hablar de las cabañuelas y acuérdense que para septiembre no hay buenas noticias, vea. Bien, aunque ha estado temblando porque para las cabañuelas en septiembre toca temblor, pero como ha estado temblando tal vez ya no tiemble porque se ha liberado mucha energía, vea. Sí. Bien, seguimos. Tenemos ahora Tiquini, que sería Tiquini o Salani, son dos formas para llamar a los truenos, ¿sí? Lo que hacen los huracaneros con sus alas, ¿verdad? Salani, el ruido, trueno. Tiquini o Salani. Usted puede decir Tiquini o Salani. Hay abuelos que dicen Tiquini, hay otros que dicen Salani. Entonces usted puede ocupar cualquiera de los dos, ¿sí? Para el relámpago, la luz, como el flash, ¿verdad? Que se hace, el relámpago, ese se llama Tatahuilúa o Tenxixipe. También tiene dos nombres. Tatahuilúa dice alumbra. Es porque alumbra, ¿verdad? El relámpago. Ahora, Tenxixipe tiene un significado más profundo. Aquí sí vamos a hablar un poquito. Tenxixipe ten, boca. Shipe puede significar pelado, porque significa pelado, como una boca pelada, como cuando se ríe, ¿sí? Como una boca sonriente, pelada, abierta, ¿sí? Eso sería Shipe. Una de las interpretaciones. Ahora, la otra interpretación podría ser que esa boca sea de Shipets Tutegu, que es el señor de la regeneración, ¿sí? Y que haya quedado su nombre ahí. Resulta que yo le voy a invitar a que ahora ya comenzó el invierno, ¿vea? Ya hay mucha lluvia. Septiembre también va a tener mucha lluvia según las cabañuelas. Salga a ver un día de lluvia y vea la forma que tiene el relámpago. Resulta que el relámpago es como una sonrisa, como un medio círculo. Entonces, por esa razón se dice que es Tenshikshipe, porque parece una boca abierta, pelada, como sonriendo, o puede ser la boca de Shipets Tutegu. ¿Sí? Shipets Tutegu, recordemos que es el señor de la regeneración y está muy metido con todo el invierno, porque Shipets Tutegu, ¿sí? Es el encargado. En verano todo está café, todo está seco, ¿sí? Pero en invierno, porque Taluk da el agua, Shipets Tutegu, que es también al que se le celebra el Día de la Cruz, ¿sí? Comienza a regenerar toda la naturaleza. Todo lo que era café, todo lo que era seco, se comienza a hacer verde. Shipets Tutegu lo hace. Entonces, prácticamente aquí es donde tiene esas dos interpretaciones, ¿verdad? Pero sí, salga a ver el relámpago y usted se va a dar cuenta que parece una sonrisa de verdad. Una sonrisa que da miedo, por cierto. Tamashtiani, ¿Sí? ¿cómo Diga. se escribe Shipex Tutegu? Es así. Shipets tu tegu. Eh, en español es muy común que también le digan Xipetotec, pero Xipetotec es el nombre de náhuatl mexicano, en náhuatl mexicano. Xipetotec le dicen.
Sí, a él es al que se le celebra el Día de la Cruz, ¿vea? La cruz de Giote es de Giote, ¿por qué? Porque Xipetztutegu muda piel, como el palo de Giote. Tenemos Huitznetumactit, que sería el rayo. En náhuatl no tenemos un nombre para rayo como tal, sino que se describe. Usted dice Huitznetumactit, viene el gran fuego, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía, ¿sí? La electricidad es fuego. Si un rayo cae a un árbol, el árbol comienza a arder en llamas, ¿verdad? Entonces es fuego al final. Ichkat es la nieve. Bueno, Ichkat realmente significa algodón, pero si usted dice Wetsi, Ichkat es que está nevando. Tenemos Sintemuk Negal, que esto es una inundación. Sintemuk Negal, Sintemuk Netal, que se inundó la tierra. Sintemuk viene de dos palabras. Sin, que todos tenemos base y todos tenemos punta. No sé si se recuerdan que hablamos un poquito de esto cuando vimos las partes del cuerpo. Eh, Sin es donde usted apoya su cuerpo, ¿vea? Por eso dice Nutzingama, las nalgas, ¿vea? Porque se apoya. Todas las partes bajas llevan sin, donde usted se apoya, ¿sí? Eso es el sin. Entonces, Itemu es el nombre del movimiento que tiene el agua. En español esto no tiene nombre. Decimos el movimiento del agua. Varias palabras. En náhuatl es temu. Temu es el movimiento del agua, ¿sí? Cuando va en los ríos, temu, ¿sí? Cuando, eh, sí, usted, digamos, deja caer agua en una mesa y el agua comienza a caminar, temu, ¿sí? El movimiento del agua es temu. Entonces, por eso en la oración que está abajo de Tzintemuk dice, Temuk, Weyat, corrió, fluyó, caminó, se movió, Weyat, mucha agua, Sintemuk Negal. Se inundaron las casas. Bien, se inundaron las casas. Bien, tenemos aquí una frase. eh, Deme un minuto, solo tengo que conectar mi computadora porque ya no tengo carga. Un minuto. En lo que copian la frase. Tenemos la frase que dice amiguilis. Amiguilis significa sequía. Sequía. Y tenemos una oración que dice Waktuk netal, nemi amiguilis, tegi magaat. La oración dice, se ha secado la tierra. Hoy hay sequía. No ha dado agua. Él, ¿verdad? Él no ha dado agua. En un español más normal diríamos, se ha secado la tierra. Hay sequía. No ha llovido. ¿Sí? Ahora, aquí en esta oración hay algo curioso, el verbo nemi. Y usted dirá, nos dijo que nemi no lo podíamos usar con clima. Vamos a ver por qué está aquí nemi. Resulta que en náhuatl hay tres verbos nemis o tres usos que se le da. ¿Sí? El primero es el nemi de estar. Usted dice, nahan nemi yek. Gentinemi, ¿verdad? Nahaninemi-yek. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. O usted dice, Nuchan Nemi, Ticnetechan tal, vea, mi casa está en el pueblo tal. ¿Sí? Está, estar. Ese es el primero. El segundo es Nemi de haber, es el verbo haber. Entonces usted dice, Nemi gugumutsin, hay pupusas, Nemi tamal, hay tortillas, Nemi lala, hay naranjas, ¿sí? Hay. Y tenemos el tercero, que sería, de hecho, va con pal, Nemi pal. Nemi pal significa tener que o deber de. Esto lo vamos a ocupar mucho en los cuentos, cuando los estemos haciendo en un par de sesiones, acuérdense de esto. Nemi pal
significa tener que o deber de. Y esto no cambia ni de persona, ni de número, no cambia con nada. Usted dice, Nemipal ni mumachtia, tengo que estudiar. Nemipal ti mumachtia, tenés que estudiar vos. Nemipal mumachtia, tiene que estudiar él. Nunca cambió. Nemipal no cambia. Si es plural, si es hombre, si es mujer, nada. Nunca va a cambiar. Es una frase fija, por así decirlo, ¿verdad? Sí, no cambia. Nemipal, tener que o deber de. Tengo que estudiar, tengo que salir, debo de bañarme, tengo que cocinar, eso, ¿verdad? Se ocupa para todo eso. Entonces, realmente el Nemi que está acá es el Nemi de haber, es el segundo, no es el primero, ¿sí? Tener que el tercero, y Nemi, pues no estamos hablando de estar, estamos hablando de haber, ¿sí? Entonces decimos, hay sequía, Nemi amiguilis, ¿sí? Entonces es el verbo haber, no el verbo estar. ¿Alguna pregunta con los Nemis? Nemis, no. No. Sí, sí se entendió lo de los Nemis. Jeje. Jeje. Bien. Bueno, sigamos entonces. Bien, Dani, diga. disculpe, antes de continuar, Ajá. acaban en la anterior a la que tenía, donde estaba Ajá. hablando del rayo, hay una oración que había abajo del, del Aquí, ajá, ahí, esa que casi no se ve, que dice esta. quema, Esta ¿sí? es parte de una canción, la canción que vamos a cantar al Ah, final. Sí, bueno, dice, entonces, cuando allá arriba truena, hace pom pom, gemangaiga jutiquini, gichigua pom pom. Dice. Ajá. ok. Sí, es parte de la canción. Tenemos Ok. acá, hablábamos al principio de los solsticios y de los equinoccios y todos esos cambios de estaciones, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en náhuatl, no tenemos palabras para eso, porque esos son términos científicos, ¿sí? En náhuatl tenemos, bueno, en El Salvador tenemos dos estaciones, la época lluviosa, Xupan, y la época seca, Tunal, ¿sí? Xupan, el invierno, Tunalcu, el verano, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos referimos a estos cambios de estaciones? Entonces usted dice, Yasnegiane Shupan, ¿sí? Ya se va el invierno, Anwitzne Tunalcu. Hoy viene el verano, ¿sí? Que recordemos que es que eso es bien interesante. Fíjense que creo que las estaciones realmente dependen mucho de cada país, porque cada país se sitúa en lugares diferentes, entonces tiene como diferentes formas de empezar, ¿sí? Hablábamos al principio, vea, el solsticio de invierno en Estados Unidos o México se celebra el 21 de diciembre, porque es la llegada del invierno, ¿sí? Pero para nosotros en El Salvador comienza el 3 de mayo. El 3 de mayo es el inicio del invierno. Entonces ahí podemos hablar y decirlo al revés, ¿sí? Decimos, Yasnegia netunalku, wanwitz neshupan, ¿sí? Solo estos dos cambios podemos ir haciendo nosotros. Y como les decía, prácticamente el Día de la Cruz antes era, digamos, la fiesta se llamaba Neachtuat, ¿verdad? La primera agua. ¿Por qué? Porque era el día en el que llegaba el invierno, el día que llovía. Y eh, esta fiesta, la iglesia vio una buena oportunidad y dijo, pongámosle una cruz, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron los abuelos era tomar una cruz, pero tomaron una cruz de un palo de giote
¿Por qué? Porque representaba, esta fiesta era dedicada a Xipetztutegu y a Taluk, ¿sí? Porque era el señor de la regeneración y el señor de la agua, de las aguas. Entonces, lo que hacen los abuelos de aquel entonces era, vamos a poner la cruz, porque nos la impusieron, pero vamos a disfrazar a la cruz de nuestro señor, el señor Xipetztutegu, el señor pelado, porque eso quiere decir nuestro padre pelado, dice. Pelado no de desnudo, sino pelado porque este personaje, Xipetztutegu, Xipetotec, de esta representación usted va a encontrar eh, figuritas o figuras en el MUNA, en diferentes museos, entonces que se han encontrado en El Salvador y ustedes van a ver que este personaje parece que su piel se le está cayendo, como, como que está pelando de todo el cuerpo. Entonces por eso es el señor pelado, porque pela como el palo de giote, ¿sí? Y por eso es que se escoge la cruz, la cruz es de palo de giote, porque querían seguirse recordando de Xipetztuteg, de Xipetotec, ¿sí? Entonces fueron inteligentes los abuelos, ¿ve? Entonces disfrazaron a Xipetztutegu con la cruz, pero ellos seguían viendo a Xipetztutegu. Entonces, esa era la fiesta, el 3 de mayo, ¿vea? La llegada del invierno, ¿sí? Eh, bueno, eso. Hacían vigilia incluso, hacían vigilia, ofrendaban frutas. Era una fiesta bonita, era una fiesta agradable porque se ofrendaba lo que se tenía. ¿Para qué? Para que el Señor de la regeneración y el Señor de la lluvia fueran buenos ese año y sus cosechas y sus siembras pues estuvieran todas buenas. Tenemos Tachía Una Netunal. pregunta, Sí, diga. mi duda siempre ha sido si esto del Día de la Cruz viene de nuestros antepasados o fue impuesto por los españoles. No, esto es lo que estábamos hablando. Antes del Día de la Cruz ya se celebraba la fiesta Neachtuat, se llamaba Neachtuat, la primera lluvia, la primera agua. Ya se hacían altares, ya se ofrendaban frutas, pero eran dedicados a Xipetztutegu y a Taluk. La iglesia vieron esta celebración indígena y pusieron la cruz, le llamaron el Día de la Cruz. Siempre dejamos las ofrendas de la fruta, siempre se pone la cruz, pero ahí es donde ellos buscaron a la cruz de Giote, vea. ¿Por qué? Para seguir recordando a Xipetztutegu, que era el señor al que se le dedicaba esta fiesta. Entonces ya existía, pero la iglesia vino y lo único que agregó es la cruz, ¿verdad? Sí. Tamachtiani, Adiós. Sí. ¿qué significaba Yasnekia Neshupan and Tunalku? Ya se va el invierno, hoy viene el verano. Ajá. Y lo que pueden cambiar ustedes es esto, vea, la posición de Chupan y Tunalco, porque solo tenemos 2 épocas en el año. Sí. Bien, tenemos ahora la otra frase que sería Tachía Netunal. Esto es bien bonito. Tachía es el verbo ver. Si usted tiene la capacidad de ver, usted dice Najani Tachía, porque hay gente que es ciega, no puede ver. ¿Sí? Tesu Tachía. Entonces, en náhuatl, el sol nos mira. Se le atribuye vida, ¿verdad? Como todo todo en la naturaleza. Entonces, cuando el sol a usted lo mira, es porque el día está soleado. Tachía Netuna literalmente es que el sol está viendo, ¿sí? Pero en español diríamos está soleado. ¿Por qué? Porque como no hay nubes que tapen al sol, el sol lo puede ver directamente a usted y nos ve a todos, ¿verdad? ¿Sí? Si el sol nos puede ver, Tachía Netuna. Si no está nublado, si el sol no nos puede ver, es que está nublado. Teya ganas nemishti, decimos ya no hay nubes, dice. Teya ya no. Ganas hay. Mishti nube. En náhuatl dijimos que nemi es saber, ¿verdad?
el segundo significado de Nemi. Usted dice, Nemi gugumutsin, hay pupusas, ¿sí? Pero cuando el verbo haber es en negativo, se vuelve tesu gana. Gana es haber en negativo. Entonces usted dice tesu gana gugumutsin. No hay pupusas. ¿Sí? Si hay, dice nemi gugumutsin. Si no hay, dice tesu gana gugumutsin. Eso es un poquito complicado porque, porque tiene otra palabra, ¿vea? El antónimo, lo opuesto. Tiene otra palabra, pero Ajatata nemishti significa que la nube se requema. Cuando tenemos estos atardeceres o amaneceres rojos, son indicativo de que viene agua. ¿Sí? Las abuelas dicen que cuando el cielo está rojo es porque se está requemando las nubes por el agua que tienen. Pues es agua, prácticamente va a venir lluvia en esos días, ¿verdad? Porque si usted se fija, no siempre es rojo los atardeceres, ¿sí? Entonces, o los amaneceres, solo pasa cuando las nubes están cargadas de agua, dicen las abuelas. Tenemos Netepet Gimimatit, dice el cerro tira fuego, o sea, una erupción volcánica. El cerro tira fuego. Netepet Gimimatit. Tepet en náhuatl significa cerro, volcán, montaña, colina, cualquier cosa que sobresalga de la tierra. Cualquier relieve es Tepet. Entonces, Netepet Gimimatit, el cerro, el volcán está haciendo erupción, erupción volcánica. Netepet Gimimaneshti, el cerro tira ceniza. Sí, porque también sí tira ceniza. Ixiliga netal significa, ixiliga es estremecerse, temblar. Ixiliga netal, tiembla la tierra, dice. O sea, es un temblor. Si el temblor es en el agua, es en el mar, entonces decimos ixiliga at. Se estremece la gran agua salada. ¿Sí? El mar. ¿Sí? Un maremoto. Un maremoto. Vamos a seguir. Bien, tenemos también Nehueypuyegatma Wiltía, que sería la gran agua salada juega. En náhuatl palabra para ola no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Describir. Entonces decimos, el mar juega. Nehueypuyegat Mawiltía, la gran agua salada juega. Y Gagimimaneat, porque tira el agua, Wangitilana Sempa, y la jala de nuevo. ¿Sí? Entonces, es una descripción. Se le atribuye vida también, ¿sí? Porque dice, está jugando, tira el agua y la jala. Así como se juega también el mar, se enoja. Cuando se enoja, pues se enoja también. ¿Sí? Gimimanea tira el agua, Gitilana Sempa la jala de regreso. Y tenemos ya para terminar, hablamos un poquito de las cabañuelas. Hicimos un Diane, taller, diga. disculpe que le interrumpa. En la oración anterior, cuando decía que el mar se enoja, ¿eso se refiere solo a las olas o como cuando uno dice, ay, qué bravo está el mar? Porque Ajá, bueno, acá en la oración escrita solo dice que el mar está jugando, porque tira el agua y la jala de nuevo. Pero sí se puede poner Kualani. Sí, usted puede decir Neway Puyet at Kualani. Se enoja. Sí, cuando decimos Kualani es que está enojado, que tiene olas de más muy violentas. Ajá. Sí, Neway Puyet at Kualani, dice usted. El mar está Ok. enojado. Ujú. Ayush. ¿No? Hablemos de las cabañuelas. Fíjense que de las cabañuelas resulta que bueno, hay muchas formas de verlas. Hicimos un taller el trimestre pasado,
algunos estuvieron, los que no estuvieron también podemos compartirles la grabación para que ustedes conozcan un poquito de cómo es eso, funcionan. Pero en resumen, les voy a contar. Resulta que las cabañuelas son formas de predicción del clima y se pueden tomar de diferentes formas. La más común es que los primeros días, los primeros 12 días del año representan un mes, ¿sí? Enero es el 1 de enero, febrero es el 1 de enero, marzo es el 3 de enero y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre, que es el 12 de enero, ¿sí? Por esa razón, los primeros 12 días del año son muy cambiantes, ¿sí? Lo que se hace en las comunidades es que usted puede anotarlos o si tiene una buena memoria, pues se acuerda y dice, fíjense que el 5 que es mayo, llovió. Entonces, ¿qué significa eso? Que en mayo va a llover, ¿vea? Si el 5 de enero llovió, que mayo va a ser un mes lluvioso. Si, qué sé yo, el 6 hizo mucho calor, va a ser un mes de junio muy caluroso. Y así con todo lo demás, con todos los demás meses. Esa es una forma de las cabañuelas. La otra forma de las cabañuelas es que los primeros 5 días del año representan los 5 meses de invierno, ¿sí? Algunos abuelos solo se centran en eso porque lo importante para ellos es las siembras, ¿verdad? Entonces, el 1 de enero es mayo, el 2 de enero es junio y así sucesivamente, ¿sí? Y resulta que, bueno, igual, ahí van viendo qué pasa en esos días. A veces el 1 de mayo, no sé el 1 de enero, perdón, no sé si se han fijado que siempre llueve, ¿sí? Porque es mayo, está representando mayo y mayo es el inicio del invierno en El Salvador, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de ver las cabañuelas. Y la tercera forma es que usted sale el último día del año y a medianoche ve las nubes. Las nubes, si tienen unas nubes oscuras como nubes de tormenta, significa que ese invierno va a haber mucha lluvia, mucha agua. Si no hay nubes, significa que va a ser un año seco. Y si las nubes pasan muy rápido, como que hay mucho viento, significa que ese año va a llegar un huracán. ¿Sí? Entonces hay diferentes interpretaciones eh, y los abuelos ya lo saben, o sea, desde el principio de años ellos ya saben qué es lo que va a pasar durante el año. Hay algo bien interesante. Yo les quiero compartir así brevemente lo que pasa o lo que anotamos nosotros para los talleres. Y resulta, nosotros tomamos nota con Taxin Renato, porque Taxin Renato dio este taller. Y esta es la forma, una de las formas, vea, contar los primeros días de enero para ver los meses de invierno. Y resulta que acá, y ustedes pueden ir viendo, y resulta que es justo lo que ha estado pasando. Vea, hay épocas de lluvia, épocas sin lluvia, pero ahorita en septiembre viene la lluvia intensa y en octubre viene la lluvia intensa. Taxin también había notado que en septiembre, que fue el 5 de enero, tembló. Y este día representa el mes de septiembre, por lo que significaba que en septiembre iba a temblar. En la segunda forma de contar las cabañuelas, ¿sí? También resulta que tiembla el 9, ¿sí? Tembló el 5, que es mayo, y tembló el 9, que es septiembre. Por lo que también significa que en las dos formas de ver las cabañuelas indicaban que iba a haber temblor en septiembre, ¿sí? Y no, fíjense que yo a principios de año también, yo hice un video después de estos temblores y el video está publicado a principios de año.
Y yo les decía, este año va a temblar mucho. Y puede ver la fecha del video. O sea, no es que uno sea brujo, que sepa cosas. No, lo que pasa es que escuchamos lo que dicen los abuelos y con eso nosotros nos damos cuenta de lo que va a pasar en todo el año. Entonces, desde principio de año ya se sabía que este año iba a ser muy movido y pues se nos ha estado olvidando ver el cielo, vea. Esa es un recordatorio que hay que comenzar a ver el cielo de nuevo porque el cielo nos habla siempre. El cielo nos da señales y nosotros por estar en los celulares, por estar en otras cosas, pues ya no le hacemos caso. Sí, hemos perdido esos mensajes o esa interpretación también del mismo cielo, vea. Bien, tenemos ya para terminar una cancioncita. Esta canción, ayúdenme por favor con los chin 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 y los pom pom pom. La canción, fíjense que esta cuando se les canta a los niños hacen las manitas como lluvia, chin chin chin, como que están goteando. Y pom 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 zapateaban, pero nosotros no lo podemos hacer, no los estamos viendo. Pero puede decir chin chin chin, me ayudan con los coros y los pom pom pom. La canción dice así: Gemagneat peguawet, sigi chiwa chin chin. Chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Ay, nadie me ayudó. Vamos con los otros. Gemangaigas putiquín, Pensamos que nigi estaba chiwa, ensayando. pom pom. Pom pom Pom, 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 pom pom pom, 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 pom pom, pom pom, pom, pom pom, pom, pom. pom, chin, Chin chin, chin chin, chin, chin chin, chin chin, 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 chin chin, chin chin, chin chin, chin chin, chin, chin. Pom pom pom, 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 pom pom, pom pom, 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 pom pom, pom pom pom, pom pom, pom, pom. pom. Y la canción dice, cuando el agua comienza a caer, hace chin 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 chin. Y después dice, cuando el cielo truena, hace pom pom. Entonces, eso es lo que dice la canción de la lluvia en náhuatl. Bueno, compañeros, eso ha sido todo por hoy. Espérenme, no se desconecten, ya me acordé que no hemos pasado asistencia. Entonces vamos a pasar rapidito. Sí está Fiorella, a Albert Loí también. Karen está. Sí, Sí, Mili, creo que sí, también la escuché. Alicia la escuché. Dilcia está. aquí. Sí está Dilcia. Gaby está. Aquí. Sí está Milton, también lo vi por ahí. Carolina, sí está. Alma está. Sí, Alma también habló al principio. Antonio dijo que no estaba, vea. Él escribió que no iba a poder estar. Bueno, no sé si me faltó alguien. La tarea. Sí, las tareas. Vamos a ver. No, pero de la asistencia hay 11. Yo estoy Están. aquí también haciendo hipersuite de repaso Ah, y muy es linda la Neda. clase, Ajá. sí, y me encantó porque hay Vamos muchas a cosas poner que se acá. me han olvidado. Ujú. La vamos a Muchas poner gracias, aquí. Tamatiana. Sí, muchas gracias, Bueno, Tamatiana. Leda, gracias. Bueno, Tayuga soy. Yektayuwa, Nukumpawan, Te Niagua. ayuda a su payo, Chihuahua, Niagua, Niagua. Chihuahua, Tamatiana. Shower.